¿Alguna vez te has parado a pensar que hay coincidencias que simplemente no se pueden ignorar? Que hay momentos en la vida en los que el azar no explica nada, y la única respuesta posible está más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La madre de Carlo Acutis vivió exactamente eso cuando su hijo se marchó el 12 de octubre, y lo que descubrió sobre esa fecha te hará cuestionarte todo lo que crees sobre el destino, el propósito y las señales divinas. Mientras el mundo llora cada día la pérdida de jóvenes prometedores, pocos se detienen a preguntarse si hay algo más grande detrás de esas partidas. La mayoría acepta, sufre y sigue adelante. Pero Antonia no pudo simplemente aceptar. Necesitaba entender por qué justo ese día, por qué esa fecha específica consagrada a la Virgen del Pilar. Y cuando por fin llegó la respuesta, fue tan poderosa, tan profunda, tan transformadora, que miles de personas en todo el mundo se detuvieron a escuchar. Lo que estás a punto de descubrir va más allá de una simple historia de fe, es una revelación que puede cambiar por completo tu forma de ver las pérdidas, los desafíos y los misterios de la vida. Prepara tu corazón, porque esta no es otra historia religiosa más. Es una invitación a abrir los ojos y reconocer que Dios nos habla de maneras que jamás imaginaríamos, utilizando incluso el dolor más profundo como instrumento de revelación y propósito. La noticia llegó como un rayo en un día soleado. Carlo Acutis, aquel joven de solo 15 años que irradiaba fe y espiritualidad, había partido precisamente el 12 de octubre, día consagrado a la Virgen del Pilar. Para quien no conozca la coincidencia, puede parecer simplemente una de esas cosas que pasan, ¿sabes? Pero para quien tiene el corazón abierto a los mensajes divinos, ese detalle resuena como una campana que no deja de sonar. La madre de Carlo, Antonia Salzano, sintió que el suelo se le hundía bajo los pies en ese momento. Imagínate tú, criar a un hijo con tanto amor, verle crecer estudiando la Biblia, participando en celebraciones, viviendo el Evangelio de una forma tan pura, y de repente, se va. El dolor que atraviesa el pecho de una madre al perder a un hijo es indescriptible, es como si arrancaran un pedazo del alma. Pero junto a ese dolor devastador, había algo más, una sensación extraña, casi palpable, de que aquella fecha no era casual. ¿Por qué justo ese día? Porque el día dedicado a la Virgen que, según la tradición cristiana, apareció en Zaragoza sobre un pilar. El corazón de Antonia latía con fuerza mientras la gente a su alrededor intentaba consolarla en la iglesia donde tantas veces había rezado con su hijo. Carlos siempre había sido diferente, todo el mundo lo sabía. Desde niño mostraba una devoción que sorprendía incluso a los cristianos más experimentados en la fe. Mientras otros chicos de su edad estaban totalmente metidos en videojuegos o redes sociales, él usaba la tecnología para difundir la palabra de Cristo, creando páginas sobre milagros eucarísticos y compartiendo testimonios de fe. Pero ahora, ante una pérdida tan repentina y devastadora, la madre se encontraba atrapada entre un luto profundo y un enorme vacío espiritual. Las lágrimas caían sin cesar, y cada una llevaba consigo no solo la tristeza, sino también una pregunta silenciosa dirigida al cielo. ¿Existirá un propósito más grande en todo esto? ¿Estará Dios intentando decir algo a través de esta coincidencia que parecía gritar a los cuatro vientos? El misterio flotaba en el aire como una niebla espesa, y Antonia sabía, en lo más hondo de su ser, que tendría que sumergirse en la oración y la reflexión para entender lo que estaba ocurriendo. En los días posteriores a la muerte de Carlo, mientras familiares y amigos se reunían para el velatorio y rendían homenaje, esa fecha no dejaba de martillear en la mente de Antonia. 12 de octubre. Virgen del Pilar. Carlo Acutis. Tres elementos que ahora estaban eternamente unidos en una red de significados que aún no podía descifrar. La gente se acercaba con palabras de consuelo, citando versículos, diciendo que Carlo estaba ya en los brazos del Señor, participando del gozo eterno, libre de todo sufrimiento terrenal. Todo eso era verdad, ella lo sabía, su fe le daba esa certeza. Pero había algo más, una capa más profunda de sentido que aún esperaba ser revelada. ¿Por qué la providencia divina eligió justo ese día sagrado para llamar a Carlo? ¿Cuál era el mensaje escondido en esa sincronicidad aparentemente imposible? La mente de una madre en duelo funciona de formas misteriosas, buscando sentido donde parece haber solo dolor. Y Antonia, incluso entre lágrimas y con el corazón roto, sentía que estaba a punto de descubrir algo extraordinario sobre la partida de su hijo, algo que trascendía la comprensión humana y rozaba el reino de lo sagrado y lo eterno. El golpe de una pérdida prematura. Hay pérdidas que con el tiempo uno logra asimilar, como cuando alguien mayor se va tras una vida larga y plena.
Pero perder a un hijo de 15 años, eso rompe todas las reglas naturales de la existencia. Antonia miraba la habitación de Carlo y veía allí un universo entero que se había detenido de golpe. La ropa aún en el armario, los libros de estudios bíblicos sobre la mesa, el ordenador donde pasaba horas documentando milagros eucarísticos por el mundo. Cada objeto era un recordatorio doloroso de una vida joven y llena de luz, truncada demasiado pronto. El cristianismo enseña a aceptar la voluntad divina, a confiar en que Dios tiene un plan aunque no lo entendamos. Pero, ¿quién dijo que es fácil hacerlo cuando se trata de tu propio hijo? La fe de Antonia estaba siendo puesta a prueba de una manera que nunca había imaginado. Durante años le enseñó a Carlo sobre Cristo, sobre la oración, sobre la confianza en Dios. Ahora era ella quien necesitaba poner en práctica esas lecciones en el momento más difícil de su vida. Las noches eran especialmente crueles. Era en esos instantes de silencio cuando el dolor se volvía casi insoportable. Antonia se encontraba hojeando álbumes de fotos, viendo a Carlo de bebé, de niño, de adolescente, siempre con esa sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Recordaba las conversaciones que tenían sobre la fe, las veces que su hijo le contaba algo nuevo que había descubierto en el Evangelio. Carlo tenía una forma única de entender las Escrituras, conseguía conectar pasajes bíblicos con situaciones cotidianas de una manera que hasta los adultos más experimentados en la iglesia se quedaban sorprendidos. Era como si tuviera una línea directa con Dios, una capacidad especial para comprender los misterios de la espiritualidad. Y ahora ese don se había ido. O quizá no. Esa pregunta empezaba a ganar fuerza en la mente de Antonia. ¿Era la partida de Carlo realmente un final, o más bien el comienzo de algo mucho mayor? Las lágrimas mojaban las páginas de los álbumes mientras buscaba respuestas que parecían escondidas en algún punto entre el dolor y la esperanza. Lo que más le apretaba el corazón era pensar en todo lo que Carlo aún tenía por delante. Era tan joven, tenía tantos planes, tantas personas por alcanzar con su mensaje de fe. Los testimonios que solía compartir en las redes sociales tocaban a miles de jóvenes cristianos que se sentían perdidos en este mundo cada vez más alejado de Dios. Carlo planeaba ampliar su página web sobre milagros eucarísticos, quería estudiar más sobre tecnología para utilizar esas herramientas en la evangelización, soñaba con crear una red global de jóvenes unidos por la devoción a Jesucristo. Todo eso se interrumpió en un abrir y cerrar de ojos. La leucemia fulminante que se lo llevó no dejó tiempo para despedidas, ni permitió esas últimas conversaciones profundas que tanto consuelan a quienes se quedan. Fue rápido, brutal, devastador. Pero aún así, en medio de tanto dolor e incomprensión, seguía rondando en su cabeza esa pregunta, la fecha. Ese 12 de octubre que parecía latir con significado. ¿Sería realmente solo una coincidencia? ¿O era Dios quien estaba escribiendo una historia que solo empezaría a tener sentido más adelante? El misterio de la fecha sagrada. La Virgen del Pilar no es una devoción cualquiera en el cristianismo, lleva una historia que se remonta a los orígenes mismos de la fe. Según la tradición, fue en el año 40 después de Cristo cuando la Virgen María se apareció al apóstol Santiago en Zaragoza, en España. Santiago estaba desanimado, su misión evangelizadora encontraba muchísimas resistencias, y fue en ese momento de debilidad cuando recibió la visita celestial. María vino sobre un pilar, trayendo esperanza renovada y fuerzas para continuar. Ese pilar se convirtió en símbolo de firmeza, de sostén, de algo inquebrantable sobre lo que se puede construir. Y fue precisamente en el día dedicado a esa aparición cuando Carlo partió. Antonia conocía bien esa historia, había crecido oyendo hablar de la Virgen del Pilar, participaba en las celebraciones cada 12 de octubre. Pero nunca imaginó que esa fecha llegaría a tener un significado tan personal. Era como si Dios hubiese elegido con cuidado el momento exacto para llamar a su hijo, y eso no podía ser una casualidad. La religión está llena de signos y símbolos, y cuanto más pensaba Antonia en ello, más se daba cuenta de que estaba ante algo extraordinario. El número de coincidencias empezaba a parecer imposible de atribuir al azar. Carlo tenía una devoción especial por la Eucaristía, algo que lo conectaba profundamente con los milagros eucarísticos que tanto estudiaba. La Virgen del Pilar también está íntimamente ligada a la Eucaristía y a la fe en la presencia real de Cristo en el sacramento. Carlo dedicó su corta vida a documentar milagros que fortalecían la fe de la gente, especialmente de los jóvenes. La aparición de la Virgen del Pilar tuvo exactamente el mismo propósito, fortalecer a Santiago cuando más lo necesitaba.
Carlo murió joven, en el punto más alto de su misión evangelizadora. Santiago recibió la visita mariana también en un momento crucial de su camino. Cuantos más elementos ponía Antonia uno junto a otro, más evidente le resultaba que había un patrón divino en todo aquello. No era la paranoia de una madre en duelo buscando consuelo donde no lo hay, era un mensaje real, palpable, que debía ser descifrado. Durante la misa en memoria de Carlo, el sacerdote mencionó esas similitudes, y Antonia sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era como si una puerta se estuviera abriendo, revelando un panorama antes oculto. Las preguntas que le daban vueltas en la cabeza empezaban a tomar otra forma. Ya no era, ¿por qué ha muerto mi hijo?, sino, ¿qué está intentando decirnos Dios a través de su partida? ¿Sabes cuando estás leyendo la Biblia y de repente un versículo salta de la página y te habla directamente? Pues eso era lo que estaba ocurriendo, pero a una escala mucho mayor. La muerte de Carlo en el día de la Virgen del Pilar no era el trágico final de una vida prometedora, era el inicio de un legado que iba a impactar a millones. Antonia empezó a investigar más sobre la tradición de la Virgen del Pilar, se sumergió en los estudios bíblicos que tanto amaba su hijo, pasó horas en oración pidiendo discernimiento. Y poco a poco, como quien va montando un rompecabezas enorme, las piezas empezaron a encajar. Aquella fecha no había sido elegida al azar. Ese momento concreto del calendario litúrgico tenía un propósito, una razón de ser que iba más allá de la comprensión inmediata. Carlos siempre vivió su espiritualidad como alguien en misión, y quizás su misión más grande había comenzado precisamente en el momento en que partió. La muerte no sería el final, sino la transformación. El joven que inspiraba a otros en vida estaba a punto de inspirar a millones en la eternidad. La vida de fe de Carlo. A medida que pasaban los días y el dolor inicial empezaba a dejar espacio a una reflexión más profunda, Antonia se vio revisitando cada momento de la vida de Carlo, como quien hojea un álbum de fotos muy querido. Recordaba cuando era solo un niño, ya mostrando una conexión especial con Dios que iba mucho más allá de lo que se espera de un crío. Mientras otros chicos de su edad apenas podían estarse quietos durante el sermón, Carlo participaba activamente, hacía preguntas inteligentes sobre el Evangelio, quería entender cada parábola, cada enseñanza de Jesús. No veía la espiritualidad como una obligación o un peso, sino como algo natural, como respirar. Antonia se acordaba de las mañanas en las que lo encontraba haciendo su devocional incluso antes de ir al colegio, leyendo la Biblia con una seriedad que contrastaba con su sonrisa joven y llena de vida. Carlo convertía cada día en una oportunidad de vivir el cristianismo de forma práctica y real. No era de esos que van a misa los domingos y ya está, no, él llevaba la fe consigo a todas partes, en cada conversación, en cada gesto. Había una anécdota que Antonia adoraba contar y que resumía perfectamente quién era su hijo. Un día volvió del colegio diciendo que un compañero lo estaba pasando mal en casa y había perdido completamente la fe. En lugar de limitarse a decir, rezaré por él, Carlo preparó un material personalizado con testimonios de fe que pudieran ayudar a su amigo. Pasó días trabajando en eso, seleccionando historias de personas que habían superado crisis gracias a la oración y la confianza en Dios. Y no se quedó ahí, invitó a ese compañero a los grupos de estudio bíblico que organizaba, siempre con su forma cercana y acogedora que no incomodaba a nadie. En pocas semanas, aquel chico que estaba perdido no solo volvió a la iglesia, sino que llevó también a toda su familia. Eso era Carlo, no solo hablaba de fe, la vivía de forma contagiosa. Su forma de transmitir era moderna, usaba ejemplos que los jóvenes de su generación entendían, como comparar el camino espiritual con las fases de un videojuego o explicar la Santísima Trinidad usando analogías tecnológicas. Era genial en su sencillez, profundo en su naturalidad. La dedicación de Carlo a la Eucaristía era otro aspecto que impresionaba a todos. Iba a misa siempre que podía, incluso a diario cuando el horario escolar se lo permitía. Pero lo que realmente lo distinguía era su proyecto sobre los milagros eucarísticos. Carlo recopiló cientos de casos documentados en todo el mundo donde la hostia consagrada mostró fenómenos extraordinarios, transformaciones físicas verificadas por científicos, curaciones inexplicables, señales que fortalecían la fe de comunidades enteras. Creó una página web completa, con mapas interactivos, fotografías y documentación histórica, todo bien organizado para que cualquiera pudiera acceder y aprender. Que un adolescente hiciera algo así, renunciando al tiempo que otros dedicaban solo al ocio, mostraba un nivel de compromiso con el Evangelio que es raro a cualquier edad. Antonia lo veía pasar horas investigando, traduciendo textos,
contactando parroquias en distintos países para verificar información. Aquello no era un pasatiempo, era una vocación. Era un llamado que Carlo respondía con alegría y entrega total. Y lo más bonito era que siempre compartía todo con otros jóvenes, animándolos a usar también sus talentos para glorificar a Dios y difundir la palabra de Cristo. Lo que más impresionaba en Carlo era su capacidad de inspirar a los demás, especialmente a los jóvenes cristianos de su comunidad. Era de esas personas que, cuando entran en un lugar, parece que traen luz consigo. Antonia recordaba cómo organizaba grupos de estudio bíblico con sus amigos, y lo curioso era que conseguía hacerlo sin que resultara aburrido o anticuado. Carlo hablaba el idioma de su generación, compartía testimonios de fe en vídeos y publicaciones, creaba contenido digital sobre los milagros eucarísticos que llegaba a miles de personas. Entendía algo que muchos adultos aún no terminan de comprender, que la tecnología puede ser una herramienta poderosa para difundir el Evangelio. Mientras algunos criticaban a los jóvenes por estar siempre conectados, Carlo demostraba que esa conexión podía usarse para algo sagrado, para adorar, para tender puentes entre las personas y Dios. Su bondad era contagiosa, su sonrisa desarmaba cualquier resistencia y su devoción genuina tocaba incluso los corazones más duros. Después de su partida, Antonia se quedó asombrada por la cantidad de personas que aparecieron contando cómo Carlo había marcado sus vidas. Había gente de otros países que lo conoció solo por internet, a través de su web sobre los milagros eucarísticos, y que había vuelto a la iglesia gracias a eso. Una mujer escribió diciendo que estaba a punto de abandonar el cristianismo tras una tragedia familiar, pero al descubrir el trabajo de Carlo y ver a un adolescente tan entregado a la fe, lo reconsideró todo y decidió darle otra oportunidad. Un chico mandó un mensaje diciendo que Carlo le había salvado la vida, estaba en un momento terrible, sin esperanza, y por casualidad encontró uno de los vídeos sobre testimonios de fe que Carlo había hecho. Eso le cambió completamente la perspectiva. Llegaban historias así a montones, cada una más emocionante que la anterior. Antonia lloraba al leer esos relatos, pero eran lágrimas diferentes ahora. Eran lágrimas de una madre orgullosa que empezaba a comprender la magnitud de lo que su hijo había construido en solo 15 años de vida. Carlo no vivió mucho en cantidad de años, pero sí en calidad, en propósito, en impacto eterno. En eso, vivió siglos. El legado de Carlo en las redes sociales seguía vivo incluso después de su partida. Las páginas que él había creado continuaban recibiendo visitas, los materiales que había producido seguían compartiéndose, y nuevos grupos de jóvenes cristianos nacían inspirados por su ejemplo. Era como si su voz no hubiera sido silenciada por la muerte, sino amplificada. Antonia se daba cuenta de que Dios estaba utilizando la historia de su hijo de formas inimaginables. Las parroquias empezaron a usar el material de Carlo en sus programas de evangelización. Las escuelas católicas incluyeron su trabajo sobre los milagros eucarísticos en el currículo de religión. Los retiros espirituales para jóvenes comenzaron a presentar la vida de Carlo como ejemplo de santidad moderna. Y lo más increíble, todo eso ocurría de manera natural, sin que nadie lo impusiera, simplemente porque la autenticidad de aquel chico tocaba a las personas profundamente. No era marketing religioso fabricado, era el fruto genuino de una vida entregada por completo a Jesucristo. Antonia veía en todo ello la mano de Dios orquestando algo grande, preparando el terreno para que, cuando por fin comprendiera el significado de la fecha de la partida de Carlo, el mundo entero también pudiera entenderlo y beneficiarse de esa revelación. La conexión con la Virgen del Pilar. Ahora, al pensar en la Virgen del Pilar, Antonia comenzaba a descubrir paralelismos profundos entre la historia de aquella aparición mariana y la vida de su hijo. Según la tradición, la Virgen María se apareció al apóstol Santiago en un momento de desánimo y dificultad, trayéndole esperanza, renovando sus fuerzas y recordándole que no estaba solo en su misión. Ella se presentó sobre un pilar, símbolo de firmeza, de algo inquebrantable sobre lo que se puede construir. Carlo, de alguna forma, había sido ese pilar para muchas personas a su alrededor. ¿Cuántos jóvenes no renovaron su fe después de hablar con él? ¿Cuántas familias no regresaron a la iglesia inspiradas por su ejemplo? La madre entendía ahora que su hijo tenía esa misión, ser un punto de apoyo, ser aquel que sostiene cuando todo parece derrumbarse. La conexión con la Virgen del Pilar no tenía que ver solo con la fecha de su fallecimiento, sino con esas lecciones profundas de esperanza, de entrega total a las manos de Dios y de confianza divina incluso cuando no comprendemos los planes del Señor.
La devoción a la Virgen del Pilar lleva consigo enseñanzas poderosas sobre la perseverancia en la fe. Santiago estaba a punto de rendirse cuando recibió aquella visita celestial. Dudaba de si realmente estaba en el camino correcto, si su misión tenía sentido, si valía la pena seguir predicando el Evangelio en una tierra tan resistente. ¿Cuántas veces nosotros, en nuestro propio camino de fe, no nos sentimos igual? Miramos alrededor, vemos un mundo que va en dirección contraria a las enseñanzas de Cristo, y nos invade la duda: ¿sirve de algo insistir? ¿Vale la pena seguir firmes en la oración, en el culto, en los estudios bíblicos, en la vida de adoración? La aparición de la Virgen del Pilar vino a responder justo eso: sí, vale la pena. No te rindas, porque aunque no veas los resultados, Dios está actuando entre bastidores. Carlo vivió ese principio con intensidad. A pesar de ser joven en una sociedad que a menudo ridiculiza la religión y la espiritualidad auténtica, no se dejó sacudir. Se mantuvo firme como un pilar, sostenido por su fe inquebrantable. Antonia empezó a estudiar más a fondo los mensajes asociados a la Virgen del Pilar y quedó impresionada por lo mucho que resonaban con la vida y el legado de su hijo. La Virgen no solo trajo palabras de consuelo a Santiago, sino también una misión renovada: construir allí una iglesia, un lugar donde la gente pudiera reunirse en nombre de Dios. Carlo, a su manera, también construyó iglesias, no de piedra y cal, sino espacios digitales donde miles de personas se encontraban con lo sagrado. Su página web era una especie de templo virtual donde cualquiera, desde cualquier parte del mundo, podía renovar su fe a través de los testimonios y los milagros eucarísticos documentados. La iglesia física, por supuesto, es importante, y Carlo asistía con devoción, pero él entendió que en el siglo XXI la evangelización debía llegar también a donde están las personas, y esas personas están en Internet. Así como la Virgen del Pilar adaptó su mensaje al contexto de Santiago en aquel momento histórico, Carlo adaptó el mensaje eterno del Evangelio al lenguaje y los medios de su generación. Eso es genialidad espiritual, entender que la esencia del cristianismo no cambia, pero las formas de comunicarlo deben evolucionar. El momento de la revelación. Fue durante una de esas noches de oración profunda, cuando Antonia se entregó completamente a la búsqueda de respuestas, que la comprensión llegó finalmente, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Estaba ante la imagen de la Virgen del Pilar, con la Biblia abierta sobre el regazo y el corazón todavía dolido por la ausencia de su hijo, cuando todo empezó a tener sentido. Carlo no había partido ese día por casualidad. Fue llamado precisamente el 12 de octubre porque su misión terrenal había terminado y su misión celestial apenas comenzaba. La madre comprendió que Dios, en su infinita sabiduría, había orquestado cada detalle de esa vida y de esa partida. Así como la Virgen del Pilar apareció sobre un pilar para fortalecer a Santiago en su misión evangelizadora, Carlo sería ahora un pilar eterno de inspiración para todos los que buscan vivir el cristianismo con autenticidad. Las lágrimas que caían ahora eran diferentes, no solo de dolor, sino también de gratitud y comprensión. La revelación no llegó como un trueno, sino como una certeza suave y firme que se instaló en el corazón de Antonia. Era como si todas las piezas del rompecabezas por fin encajaran. La leucemia que se llevó a Carlo tan rápidamente no fue una crueldad divina, sino el cumplimiento de un tiempo establecido antes incluso de que él naciera. Cada día de su vida había sido cuidadosamente planeado para un impacto máximo. 15 años pueden parecer pocos para nosotros, pero para Dios, que ve la eternidad, fueron suficientes para que Carlos sembrara semillas que seguirán germinando durante generaciones. La espiritualidad que Carlo irradiaba en vida no sería apagada por la muerte, al contrario, se multiplicaría y se extendería por los 4 rincones del mundo a través de los testimonios de fe que dejó. La fecha de su partida no era una coincidencia, era una firma divina. Era Dios diciendo al mundo: prestad atención a este joven, porque es especial, lleva un mensaje que debe resonar por toda la eternidad. El 12 de octubre tenía ahora un doble significado: el día de la Virgen del Pilar y el día en que Carlo Acutis entró en la gloria celestial para continuar su misión desde otro plano. Antonia recordó una conversación que tuvo con Carlo unos meses antes de su partida. Volvían de misa. De repente, él comentó: mamá, si muero joven, no te pongas triste. Significa que mi trabajo aquí ha terminado y que Dios tiene algo más grande para mí en el cielo. En aquel momento, a ella se le heló la sangre. ¿Qué niño habla de su propia muerte con tanta naturalidad? Incluso le reprendió suavemente, diciéndole que no debía pensar en esas cosas. Pero ahora, al recordar aquel momento,
Antonia entendía. Carlo lo sabía. De algún modo misterioso, sabía que su tiempo era limitado y estaba en paz con ello. No era un presentimiento lúgubre, era una profunda conciencia espiritual. Era alguien tan conectado con Dios que podía aceptar los designios divinos sin resistencia. Esa comprensión trajo un consuelo inmenso a Antonia. Su hijo no le fue arrebatado contra la voluntad de Dios, fue promovido, elevado, llamado a una misión mayor. Y la elección de esa fecha específica fue la manera de Dios de sellar esa verdad para que nadie pudiera dudarlo. Carlo Acutis es un regalo divino para la humanidad, un pilar de fe plantado estratégicamente en la historia del cristianismo moderno.